Hola, ¿cómo están ustedes? Dios los bendiga a todas las personas que me están viendo, que están escuchando estos mensajes. Espero que sean de bendición abundante para su corazón, para su mente y que les sirva para conocer al Señor verdaderamente. Es muy importante, siempre les dejo la descripción de los versículos que estoy utilizando para hacer la enseñanza. No es palabra mía, es palabra del Señor. Y iniciamos el día de hoy con la enseñanza número 9. Y la he titulado ¿Tiene fe en las Escrituras? Porque eso hace mucho dudar a las personas. Mucho. Vamos a analizarlo y vamos a analizarlo a través del libro de Hechos, capítulo 9 y capítulo 10, que es lo que vamos a estar tocando. El mensaje anterior hablamos de la diferencia de un corazón, como el mago de Simón, Pablo, Juan, Pedro, Esteban. La gran diferencia cuando se busca verdaderamente al Señor, siempre hay frutos. Vimos también la inclusión, porque tenemos que recordar que el libro de Hechos es la proclamación, la creación de la iglesia y la proclamación del evangelio, por medio de señales y prodigios. Se está formando la iglesia, ya se formó, ya llamaron a los judíos por medio de los apóstoles. Ahí, por la muerte de Esteban, se esparcen. Hay una persecución, llegan a Samaria y en Samaria se convierte la gente de la misma manera. Dijimos también que la predicación era lo más importante y vindicaba, acreditaba esa predicación mediante señales que hacían los apóstoles. Hoy continuamos con la acreditación, la inclusión de los gentiles, que somos todos nosotros, a la iglesia. Hechos 9, 32, 43, voy a resumirlo. La escritura nos enseña que Pedro visitó dos ciudades o dos pueblos. Uno de ellos era Lida, en el cual sanó a Eneas. Tenía 8 años de estar paralítico, pero le dijo Jesús, Jesucristo te sana. Y mucha gente en ese lugar, por medio de la sanidad, pero sobre todo por la predicación, creyó en Jesucristo. Después de ahí llegó a Jope, a una ciudad costera cercana al sur de Tel Aviv. Ahí vivía una discípula que enfermó y murió. Esa mujer murió y la prepararon, la limpiaron y la pusieron en la sala. Mandan traer a Pedro y Pedro le dice con tanto amor que corrió a todas las personas que estaban ahí en el velorio, se arrodilló, oró a Dorcas, que era la persona, la discípula, y resucitó y la sanó en el nombre de Jesús. Pedro después se quedó con un curtidor de pieles. En la ley mosaica no permitían que un hombre, una mujer, cualquier persona judía se acercara a una piel o a un muerto, a un animal muerto. Pero Pedro estaba rompiendo toda la ley moral, porque debemos de recordar que andaba bajo la gracia del Espíritu Santo. Ya no estaba bajo el viejo pacto, sino en el nuevo pacto. Ese nuevo pacto estaba en transición y ese nuevo pacto fue por la sangre de Jesucristo. Iniciamos en el capítulo 10:1. Avanzamos y estamos avanzando rápido, como les comentaba. Dinámico, pero haciendo lo posible para que comprendan, entiendan cómo se formó la iglesia, cómo se derramó el Espíritu Santo, cómo se formaron los primeros discípulos. Y la manera más importante es cómo Dios fue añadiendo cuando les dio la orden a los apóstoles que fueran a predicar a Jerusalén. Ya habían predicado Judea, ya habían predicado Samaria, ya predicaron. Y en todas estas partes habían sido salvos y se había derramado el Espíritu Santo sobre ellos y fueron salvos. Ahora Él les dijo que y fueran Judea, Samaria y ahora siguen los gentiles. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía,
llamada la italiana, era romano, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que son las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hay gente que piensa que al hacer misericordia o altruismo, muchas veces lo hacen para que la gente los halague. Muchas veces lo hacen para que su conciencia se quede tranquila, pero no lo hacen por el amor que tienen al Señor. Simplemente lo hacen por esa bondad que tienen en su corazón, pero eso no significa que sean salvos. Este hombre lo hacía de todo corazón, no era un prosélito de los judíos, no era prosélito, es los que se habían convertido al judaísmo. Él no, él sabía que había un Dios que hay que adorar y sus piedades fueron vistas por el Señor. Y le dice el ángel: envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dios estaba preparando la manera en que ellos iban a ser añadidos a la iglesia. Estaba abriendo la puerta. No la puerta ancha por donde se van todos, sino la que dijo Jesús, la puerta angosta. Lo que se necesita para entrar por esa puerta angosta. En Hechos 10:13 estaba Pedro, se puso a orar. Normalmente oraban en la parte alta de las casas. Y vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En la ley mosaica, Dios había prohibido que comieran de ciertos animales, porque era lo que hacían todos los demás países. Y les prohibió ciertos animales. Ya en el nuevo pacto, Dios quita eso y le dice a él: espérame, lo que tú llamas inmundo, así le llamaban antes inmundos a todos los gentiles, pero ahora no. Come. Y luego contesta Pedro: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Bajaba el lienzo y era recogido del cielo. Y Pedro dice: porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Cornelio había enviado unas personas para que fueran a traer a Pedro, porque así le dijo el ángel. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. En ocasiones, el hombre, cuando no es convertido, su ocasión es siempre. O sea, porque se está guiando por sus preceptos, por lo que él piensa, por su sabiduría, por sus conocimientos, por sus tradiciones, por todas las cosas. Pero cuando una persona quiere obedecer verdaderamente al Señor, el Espíritu Santo reposa y por medio del Espíritu Santo tenemos comunión con Dios Padre. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo también en visión nos habla. Y nos dice aquí que el Espíritu Santo le ordenó y ve con ellos, recíbelos y ve con ellos porque yo los he mandado.
no se permitía que gente gentil se quedara a posar en una casa de un judío. La ley mosaica así lo decía. Pero les vuelvo a repetir, Pedro estaba rompiendo todos estos títulos de la ley mosaica. Y le dijo, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Y los enviados le explican a Pedro la visión que tuvo el centurión Cornelio y les explica del ángel y les explica. Y él dice, bueno, déjame los acompaño. Y los acompañó a Cesarea y entró con Cornelio. Y esto es muy hermoso, quiero que pongan mucha atención en lo siguiente. En Hechos 10:25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y me recuerda a Juan en Apocalipsis 22:8. Juan escribió el libro de Apocalipsis. Él estaba en la iglesia en la isla de Patmos, fue recluido ahí a causa del evangelio. Y Dios, Jesús, le habló y le dio la profecía de Apocalipsis. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, dice Juan. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, no me adores a mí, adora a Dios. Pedro le dice lo mismo a Cornelio, espérate, párate, somos hombres. Son consiervos. Consiervo significa que ambos pertenecemos a un Dios y Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Somos los esclavos de Él, somos los soldados de Él, somos los escogidos de Él, somos los seres creados de Él. Y consiervos es a la par, somos iguales, así que levántate. El ángel le dijo a Juan, levántate, somos consiervos. Pedro le dice a Cornelio de la misma manera. Esto es muy importante porque yo sé que tenemos muchas cosas que solamente Dios se las tiene que revelar al hombre. Pero tenemos que desempolvarnos, por eso yo le estoy preguntando con el inicio, ¿usted tiene fe en las Escrituras? Porque si usted no tiene fe de lo que yo le estoy diciendo, usted se va a quedar con todo lo que usted ha aprendido mal o bien. Y me gusta leer muchos pasajes de la Escritura para que usted escuche la palabra de Dios más que mi palabra. Les puedo dar explicaciones, pero yo lo que quiero es que usted escuche la palabra de Dios y la escuche clara. El problema es que si usted no tiene en su corazón humildad, va a batallar para que entre. Va a batallar. Y la humildad se llama humillarse ante el Señor, que lo necesitamos. Porque de Él provienen todas las cosas, absolutamente todas las cosas del universo, de la tierra y todos los que en Él habitan. Continúo. Pero Pedro, y voy a repetirlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Cornelio le cuenta la visión a Pedro. Y Pedro lo primero que hace, no milagros, comenzó a predicar la palabra. La palabra que el Espíritu Santo le estaba inspirando de lo que le dijo Jesucristo. No la palabra de Pedro. Pedro era el autorizado y ahorita lo vamos a leer. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
Cuando la Escritura dice Señor de todos, una cosa muy diferente es lo siguiente. Yo amo a Jesús, podrá decir las personas, pero no sigue su doctrina. Y cuando una persona lo hace su Señor, hace lo que Jesús le manda, porque Él nos compró con su sangre. Ahora le pertenecemos a Él. Pero la gente quiere tener a Jesucristo para sus favores, o piensa que son para sus favores, pero no lo quiere tener como su Señor. El Señor ordena, el Señor manda, el Señor salva. Pero ser Jesucristo nuestro Señor, necesitamos al Espíritu Santo para entenderlo. Porque el hombre siempre es rebelde ante las revelaciones del Señor. Y yo quiero que usted entienda que si usted quiere a Jesucristo, a Dios, como para su servicio, se va a ir a otro lado, no se va a ir al cielo. Aunque haga todas las actividades que quiera. Y yo sé que muchas de las cosas que yo le comento no le han de gustar. Pero yo le hablo con la palabra. Y no se está enojando conmigo. Dice la Escritura, y dijo Jesús, el que reciba a vosotros, me reciba a mí. Y el que me reciba a mí, recibe al que me envió, o sea, al Padre. Se necesita mucha humildad y mucho amor a lo que hizo Jesucristo por usted. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oprimidos por el diablo. Si usted no es un hijo de Dios, usted sigue oprimido por el diablo. ¿Y qué es la opresión por el diablo? Amargura, sufrimientos provocados por su carácter, sufrimientos provocados por el pecado, rencores, resentimientos, envidias, celos, vicios, adulterios, todo lo que usted le pueda llamar y que usted sabe en su conciencia que son malos. Dios le invita a limpiar todo eso. Limpie su casa con la sangre de Jesús. Limpie su casa. Y es la única manera. Yo lo que quiero enseñarles es que es la única manera. Usted va a tomar la decisión. Usted va a hacer lo que usted piense que es correcto. Lo que usted piense. Dios le dice, esto es lo correcto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Has tenido muchos caminos, yo soy el camino verdadero. Yo soy la única verdad y yo soy el único que te da la vida eterna. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Aquí ya está mencionando la orden que le había dado Jesús a los apóstoles que fueran a predicar. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para que fueran a predicar el evangelio. A quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, aunque usted no quiera. Dice la Escritura que las personas que no han creído siguen muertos en sus delitos y en sus pecados, que no quieren venir a Jesús para que los salve y los sane. Él va a ser el juez, quiera usted o no quiera. Él es el juez. Dios lo exaltó por sobre todo nombre. Y dice la Escritura en Filipenses que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará ante su presencia. Toda rodilla. Le digo una cosa, a mí me hubiera gustado que me predicaran como yo le estoy predicando a usted. Las personas que me predicaban y no sabían mucho, pero lo hacían con tanto amor, con tanto amor. Era tanto que yo lo subía a mi camioneta, eran trabajadores míos, y subía uno y lo subía al otro, y me decían, ingeniero, usted no se va a convertir nunca. Y yo les hacía muchas preguntas. Le digo, te voy a pagar, pero vente. Y me los llevaba a todas las vueltas que yo tenía a diario. Yo tenía mucha hambre, pero me faltaba más explicación. Por eso yo le digo, de la explicación que yo le estoy dando,
Yo hubiera quedado rendido antes que lo que me dijo el Señor cuando yo me convertí. Continúo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios quienes, todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirían perdón de pecado por su nombre. Perdón de pecado. Si usted cree, va a tener el perdón de pecado. Si usted dice, me lo quita aquel, me lo quita aquella, me lo quita el otro, me dijo el líder, me dijo el pastor, me dijo el otro, solamente es por Jesucristo. Solamente es por Jesús. Es por esta razón que a mí me gusta predicar mucho con los versículos. Yo no he hecho, como dicen, tanto rollo. Les explico cada parte. Pero me gusta hablar lo que dijo Dios. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, la predicación. El Espíritu Santo fue derramado como en el día de Pentecostés. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos, se quedaron asustados y atónitos y sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque ellos pensaban que nada más era para los judíos. Ellos no lo habían entendido. Era para todo aquel que en él creyera. Porque los que oían hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hablar en lengua, estaban hablando en idiomas. Era una señal. El Espíritu Santo no se estaba derramando de una manera tal como lo hizo en Pentecostés, con viento, con un ruido fuerte y lenguas de fuego. La señal fue que estaban hablando en idiomas. Y en este momento, en este preciso momento, se estaban introduciendo por medio del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los gentiles, que somos nosotros. Gracias a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y esto es muy hermoso. Por ellos nosotros entramos. Nadie ha hecho nada. Todo es obra del Espíritu Santo. Toda es obra de Dios. Dios quería formar una iglesia. Jesús dijo que es su iglesia, que el Hades no iba a prevalecer sobre su iglesia, que no la iba a dominar, porque íbamos a tener el Espíritu Santo en nosotros, o sea, a Dios. Cuando usted doble rodillas y se humilla ante el Señor, va a experimentar el Espíritu Santo. No va a hablar en lenguas, esas eran en idiomas, eso era como señal. Era una señal que se estaba derramando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es invisible. A Dios nadie lo ha visto, pero Jesús es la imagen visible de Dios Padre, dicen Colosenses. Él se encarnó. Después de esto, Pedro va a Judea. Y en Hechos 11:3 le reclaman los demás judíos que se habían convertido al Señor, pensando que la salvación nada más era para ellos. Dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, con gente gentil. Y Pedro les explica en Hechos 11:15. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. O sea, cuando empecé a predicar, como sobre nosotros al principio, o sea, como en el día de Pentecostés. Eso es una alegría. A mí, yo me gozo cuando escucho esto, la misericordia del Señor. La grandeza del Señor, de la manera en que hace todas las cosas para beneficio de nosotros. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, o sea, por Jesús, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hay tanta gente que estorba a tanta gente para que entren al Señor. Le quieren estorbar a Dios por sus pensamientos. No saben nada de la Escritura, sino lo que traen arrastrando a lo largo de su vida. Y estorban, y estorban, y estorban. Y los que quieren entrar no los dejan entrar.
Y Pedro dice con humildad, ¿quién era yo para estorbarle al Señor? ¿Quién era yo? Él es el que está haciendo la obra, no yo. Nosotros somos simplemente instrumentos, somos siervos. Entonces, oídas estas cosas, callaron todos los que le estaban reclamando y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se fija que yo hablo mucho de arrepentimiento, pero es porque Dios lo habla. Hoy en día en muchas iglesias ya no se habla del arrepentimiento para que la gente no se sienta, no se moleste. Para que no se sienta inquieta. No, Señor. Las iglesias, como decía Spurgeon, Charles Spurgeon, uno de los mejores teólogos que ha existido, él decía una frase, las iglesias son para alimentar a las ovejas y no para entretener a los cabritos. El pastor, por eso se le llama pastor, para alimentar a las ovejas con la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra dicha por Dios. Yo no sé, pero yo conozco mucha gente que estorba a otra gente. La carne quiere que no entre nadie, porque la carne siempre está en contra del Señor. Pero Dios quiere que entre. Y para entrar se necesita la fe. Ellos tuvieron fe cuando predicó. Le está hablando de Jesús, que Jesucristo murió por ellos, etcétera, etcétera. ¿Usted cree en las Escrituras? ¿O se aferra a lo que siguen siendo las tradiciones? Lo que le dijeron, lo que platicaron. Y se siente cómodo ahí porque usted puede hacer lo que usted quiera. Yo les prometí que no iba a hablar de religiones, pero un día quizás. No me quiero meter en camisa de 11 varas porque no quiero decir ofender, porque si usted no se ha convertido, usted ha ofendido tanto a Dios, a nuestro Padre. Pero a mí no me gusta perder el tiempo en eso. Yo quiero que el Espíritu Santo redarguya en usted de pecado y se convierta al Señor, porque esa es la obra del Señor. A mí no me gusta estar criticando a los demás, pero yo hablo la verdad y quizás a usted le incomoda. Yo quiero que le incomode, no un poco, un mucho, para que pueda limpiar su corazón con la sangre de Jesús. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, estamos convencidos de que hay una certeza que esperamos la vida eterna y no lo vemos. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, los profetas y todos los que creyeron en el Antiguo Testamento. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, lo creemos, aunque en nuestro raciocinio lo veamos increíble. Pero lo creemos porque nadie pudo haber creado lo que está creado. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, no había nada y Dios lo creó. No había nada. Y nadie puede producir nada de donde no hay nada. Pero Dios sí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Y voy a leer 2 pasajes nada más rápido para no irme con el tiempo. He intentado siempre hacerlos reducidos, pero estoy batallando mucho. Intento no pasarme de más de 30 minutos, 31 o 32 minutos. Segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo continúa en 2 de Timoteo 4:1 y dice, te encarezco, te ruego, te suplico, delante de Dios y del Señor, o sea, delante de Dios Padre y delante de Jesucristo Hijo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, convence, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no querrán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos. Así está atestado hoy muchas iglesias de tantos falsos maestros, según lo que ellos piensan. Y apartarán de la verdad el oído, no van a querer oír la verdad. Y se volverán a las fábulas. Fábulas, hablando religiosamente, está hablando de ideologías, filosofías que se oponen a la doctrina. Y Pedro confirma lo que les acabo de leer. En 2 de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedro lo que está platicando dice, yo lo vi. Eso fue cuando ocurrió la transfiguración, que estaba Pedro, Juan y Jacobo. Él lo vio. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿De qué está hablando? La palabra de Dios. La palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Que lo que Él vio. Es más segura la palabra, la escritura, que la aparición de ver a la gloria de Jesús. Él no está hablando fábulas. Dice, yo no le estoy hablando mentiras. Yo no le estoy hablando filosofías. Ni porque me lo platicó. Yo lo vi. Pero tengo también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La luz resplandezca en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, o sea, prioridad, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no son de origen humano. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, el hombre nunca tuvo el interés de buscar a Dios, nunca. ¿Cómo iba a profetizar o hablar de Dios si no quería tener una comunión con Él? Siempre había oposición de parte del hombre. Nunca había voluntad en Él. Dice la Escritura que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nadie busca al Señor. Nadie. Se la pasan jugando a la iglesia, pero no le dan el corazón al Señor. Y piensan que con las actividades y con el sufrimiento que han padecido a lo largo de su vida van a entrar. Pues no. Ese no es el orden que puso el Señor. Si no, no hubiera enviado al Señor Jesucristo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres que Dios escogió fueron inspirados por el Espíritu Santo. Les movía los pensamientos, el corazón, la mente, para que hablaran exactamente lo que Dios quería que dijeran. Si usted cree en las Escrituras, vamos muy bien. Pero si usted no cree lo que yo le estoy diciendo, va usted muy mal. Yo quiero que le sea de bendición la palabra. Su fe es lo que dice el hombre. Usted no se postre con nadie, con ningún pastor, con ningún líder, ni con el presidente, ni con un príncipe. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Si Juan se postró delante de un ángel y el ángel le dijo, espérate, somos consiervos, somos iguales. Nuestro amo, nuestro Señor es el mismo. Pedro le dijo igual a Cornelio, levántate, yo soy hombre igual que tú. Soy hombre, no soy un ser celestial que estoy aquí en la tierra dando órdenes, no. Dios me los bendiga.
Continuamos con este mismo tema. El siguiente mensaje, me alargo un poquito. Es un tema bien hermoso, bien bello. Quiero que Dios me los bendiga. Repliquen los mensajes. Dénselo. Sean predicadores ustedes de traspasar estos mensajes para personas que están sedientas del Espíritu Santo, sedientas de Dios, que tienen problemas y no tienen a quién acudir. Replíquelos. Dios me los bendiga mucho, se les ama en Cristo. Sigo orando mucho por ustedes. Mi esposa igualmente por ustedes. A muchos no los conocemos, pero Dios sí los conoce a ustedes. Nos vemos el próximo mensaje si Dios quiere.